La sociedad de coste marginal cero, el Internet de las cosas, el procomún colaborativo y el eclipse del capitalismo. Escrito de Jeremy Rifkin. Primera parte. La historia no contada del capitalismo. Capítulo 4. La naturaleza humana vista desde el capitalismo. Lo más destacable de la concentración del poder económico en manos de unos pocos actores empresariales en cada sector de la industria es la poca inquietud que ha suscitado en la opinión pública, al menos en los Estados Unidos, durante los siglos XIX y XX. Aunque las luchas de los sindicatos obreros contra el poder empresarial han sido enconadas, nunca han atraído a su causa a una mayoría de los trabajadores. De vez en cuando se han dado revueltas populares contra el control desenfrenado que ejercen las empresas en la vida económica de la sociedad. Los casos más recientes han sido movimientos como Ocupa Wall Street, con su lema del 1% contra el 99%, aunque en general han sido pocos y solo han dado lugar a reformas menores que prácticamente no han hecho mella en la concentración de poder. Hasta cierto punto, las críticas no han ido a más porque las grandes empresas de integración vertical han introducido en el mercado productos y servicios cada vez más baratos, han creado millones de puestos de trabajo y han mejorado el nivel de vida de las clases trabajadoras en todo el mundo industrializado. Pero también ha entrado en juego otro factor más sutil que ha demostrado tener la misma eficacia para enfriar la oposición pública. La primera y la segunda revolución industrial trajeron consigo una cosmovisión que legitimaba el sistema económico, dando a entender que su funcionamiento reflejaba la manera en que se organiza la naturaleza. Replantear la salvación. La legitimación de paradigmas económicos mediante su asociación a grandes narraciones cosmológicas es una práctica antigua. Como ejemplo de este proceso de formulación de una cosmología que legitime el orden social existente, muchos historiadores contemporáneos señalan la descripción que hizo Tomás de Aquino de la creación como cadena de los seres o scala naturae en la época feudal. Para Tomás de Aquino, el buen funcionamiento de la naturaleza dependía de un laberinto de obligaciones entre las criaturas de Dios. Aunque cada ser difiere en cuanto a intelecto y aptitudes, la diversidad y la desigualdad son esenciales para el buen funcionamiento del sistema como un todo. Si todos los seres fueran iguales, no podrían actuar en beneficio de otros. Haciendo a cada ser diferente, Dios establece en la naturaleza una jerarquía de obligaciones que, si se cumplen fielmente, permiten que la creación florezca. La descripción de la creación que hizo Tomás de Aquino se parece mucho a la organización de la sociedad feudal. La supervivencia individual de cada persona dependía de que cumpliera fielmente sus deberes dentro de una jerarquía social definida con rigidez. Siervos, caballeros, señores y papas no eran iguales en cuanto a grado y clase, pero todos estaban obligados a servir a otros por los vínculos feudales de lealtad. El cumplimiento de sus deberes en función de su lugar en la jerarquía rendía homenaje a la perfección de la creación divina. Robert Hoyt, historiador de la Universidad de Minnesota, resumía así la relación especular entre la organización de la sociedad feudal y el orden natural. La idea básica de que el universo creado era una jerarquía que asignaba un rango y un puesto a todos los seres era afín a la noción de estatus dentro de la jerarquía feudal, en la que cada miembro tenía un rango con unos derechos y deberes concretos. La cosmología de la Reforma Protestante que acompañó la Revolución Industrial Light de finales de la Edad Media desempeñó un papel legitimador similar. Lutero lanzó un ataque frontal contra la noción de scala naturae que defendía la Iglesia, afirmando que legitimaba el corrupto dominio jerárquico del Papa y de la administración papal sobre la vida de los fieles. Lutero sustituyó la cosmología feudal de la Iglesia por una cosmovisión centrada en la relación personal de cada creyente con Jesucristo. Esta democratización del culto encajaba con la nueva matriz de comunicación-energía que empoderaba a la naciente burguesía. Lutero acusó al Papa de ser el anticristo
y proclamó que la Iglesia católica no era la emisaria de Dios en la tierra, ni la intermediaria en la comunicación de los fieles con el Señor. Tampoco sus dirigentes podían reclamar legítimamente la potestad de interceder ante Dios en nombre de su rebaño, ni de asegurar la salvación en el más allá. Lutero hizo un llamamiento al sacerdocio de todos los creyentes. Afirmaba que cada hombre y cada mujer se hallaba a solas ante Dios. Armado con la Biblia, cada cristiano tenía la responsabilidad personal de interpretar la palabra divina sin necesitar la autoridad de la Iglesia para descifrar el significado del texto y sin que aquella se arrogara el papel de guardiana de las puertas del cielo. La proclama de Lutero dio lugar a la primera campaña de alfabetización a gran escala de la historia, porque los conversos al protestantismo aprendieron a leer para interpretar la palabra de Dios en la Biblia. Lutero también modificó las reglas para poder alcanzar la salvación. La Iglesia enseñaba que las buenas obras y los sacramentos garantizaban al creyente un lugar en el cielo, pero Lutero aseguraba que no es posible ganarse un lugar en el cielo acumulando buenas obras en la tierra. Al contrario, el destino final de cada cual ya está escrito desde el principio, y cada persona es elegida por Dios para la salvación o la condena desde su mismo nacimiento. Esto plantea la pregunta de cómo puede uno vivir con la angustia de no saber qué le depara el destino. La respuesta de Lutero fue que aceptar la vocación personal y desempeñar plenamente y sin error nuestro papel podría ser una señal de haber sido elegidos para la salvación. Calvino fue más allá y arrengó a sus seguidores a que trabajaran sin desfallecer para mejorar su suerte en la vida como señal de posible elección. Al predicar que cada persona estaba obligada a mejorar su vocación, los teólogos del protestantismo alentaron sin darse cuenta el nuevo espíritu empresarial al dar por sentado que el hecho de que alguien mejorara su suerte económica estaba en consonancia con el orden natural y era el reflejo de una relación adecuada con Dios. Ni Lutero ni Calvino deseaban desespiritualizar a los fieles ni crear un homo economicus, pero la idea de mejorar la vocación personal se acabó confundiendo con la de mejorar la posición económica. La importancia que el protestantismo había dado a la diligencia, el esfuerzo y la sobriedad se fue desplazando durante los siglos XVI y XVII hacia la noción más económica de productividad. En la economía de mercado que estaban haciendo, la valoración de una persona empezó a basarse más en que fuera productiva que en que fuera bondadosa a los ojos de Dios. Con el tiempo, la idea de la persona a solas frente a Dios empezó a ocupar un segundo plano frente a la idea de la persona a solas ante el mercado. El valor de cada persona pasó a medirse en función de su interés personal y de su capacidad de acumular riquezas y propiedades, actuando con astucia en la nueva economía. Max Weber denominó ética protestante a este proceso que acabó dando origen al nuevo ser humano del mercado. El nuevo fervor comercial acabó atrayendo al mercado a más y más católicos y creyentes de otras confesiones. En la época feudal, el lugar de una persona en la escala nature de la creación divina definía su destino. En la nueva economía de mercado, el individuo, ahora autónomo, definía su destino en función de la propiedad privada que podía acumular. La naturaleza humana vista por la Ilustración. En las postrimerías del siglo XVIII, al final de aquella era de mercado light, surgió una cosmología que dotaría al nuevo ser humano del mercado de una narración general con poder suficiente para desplazar la cosmología cristiana del lugar que había ocupado hasta entonces la historia. John Locke, el gran filósofo de la Ilustración, encabezó la ofensiva con una energía defensa de la propiedad privada, aduciendo que era un reflejo más preciso de la naturaleza inherente al hombre que la gestión colectiva del procomún feudal. Según él, cada persona crea su propiedad, añadiendo su trabajo a la materia prima de la naturaleza con el fin de transformarla en objetos de valor. Aunque Locke reconocía que en el estado primigenio de la naturaleza toda la tierra pertenecía por igual a los seres humanos y a las restantes especies, en dos ensayos sobre el gobierno civil, afirma que todo ser humano también tiene la propiedad de su propia persona, y a esa propiedad nadie tiene derecho salvo él mismo.
Dicho de otro modo, la propiedad privada era un derecho natural y, por esta razón, rechazarla equivalía a rechazar el orden natural de las cosas y negar las leyes de la naturaleza. Cualquier cosa, pues, que el hombre remueve del estado en que la naturaleza le pusiera y dejara, con su trabajo se combina y, por tanto, queda unida a algo que de él es, y así se constituye en su propiedad. Aquella, apartada del estado común en que se hallaba por naturaleza, obtiene por dicho trabajo algo ajeno que excluye el derecho común de los demás hombres, porque siendo el referido trabajo propiedad indiscutible de tal trabajador, no hay más hombre que él con derecho a lo ya incorporado, al menos donde hubiera de ello abundamiento y común suficiente para los demás. Luego, partiendo de esta teoría del derecho natural a la propiedad privada, Locke rechazaba por completo el régimen feudal de obligaciones de propiedad sobre el procomún. Aquel que, mediante su propio esfuerzo, se apropia de una parcela de tierra, no solo disminuye la propiedad común de la humanidad, sino que la acrecienta, pues los frutos en beneficio de la vida humana que son producidos por un acre de tierra cultivada resulta ser 10 veces más que los producidos por un acre de tierra igualmente fértil que no es aprovechado y continúa siendo terreno comunal. Por lo tanto, aquel que parcela una porción de tierra y mejora su vida mediante el cultivo de 10 acres, mucho más de lo que la mejoraría dejando 100 acres en su estado natural, puede decirse que está dando 90 acres al género humano. En aquel breve ensayo Locke sentó las bases de la narración cosmológica que acompañaría a la moderna economía de mercado. El orden natural de las cosas ya no se hallaba en la escala nature del cristianismo, sino en el derecho natural a crear propiedad privada mediante el trabajo y el esfuerzo personal. Adam Smith recogió el testigo de Locke y, en un rechazo definitivo al procomún feudal, declaró que la conducta del mercado representaba la naturaleza real de las personas. Cada individuo en particular se afana continuamente en buscar el empleo más ventajoso para el capital de que puede disponer. Lo que desde luego se propone es su propio interés, no el de la sociedad. Pero estos mismos esfuerzos hacia su propia ventaja le inclinan a preferir de una manera natural, o más bien necesaria, el empleo más útil a la sociedad como tal. Más adelante, el crítico social R.H. Tawney escribiría sobre el cambio fundamental que llevó a la sociedad europea de una economía feudal a una economía de mercado y de una cosmovisión teocrática a una cosmovisión económica. Según él, lo que quedó tras la caída del universo centrado en lo cristiano fueron derechos e intereses privados, el material de una sociedad más que una sociedad en sí. A partir de aquel momento se dio por sentado que la economía basada en el intercambio de propiedad privada en el mercado era la base sobre la que se fundaba la organización social, algo que no admitía ninguna discusión. Más rotundo fue Max Weber cuando afirmó que pasar de un universo centrado en el cristianismo a un universo materialista sustituyendo unos valores espirituales por unos valores económicos había dado lugar al desencadenamiento del mundo. Para ser justos, es necesario decir que a pesar del gran sufrimiento que ocasionó el cercamiento o acotamiento de los procomuns y el desarraigo de millones de campesinos dejados a su suerte en un mundo urbano nuevo que aún no estaba preparado para absorber su trabajo, el cambio a una economía de mercado acabó por mejorar la suerte del ciudadano medio de un modo que las familias que vivían bajo el régimen feudal no hubieran podido imaginar. El cambio de la economía de mercado basada en el intercambio de finales de la Edad Media a la economía capitalista de mediados del siglo XIX planteó problemas muy serios relacionados con la noción de propiedad. Recordemos que, según la teoría del derecho natural de Locke, lo que una persona añade a la naturaleza mediante su propio trabajo es una forma de propiedad privada que solo le pertenece a ella. La teoría de Locke encaja con la simple economía de intercambio en el mercado de finales de la Edad Media, en la que casi todo lo que se vendía y compraban eran producto del trabajo de una persona o una familia. Pero la llegada del capitalismo cambió radicalmente el modelo económico. Como ya se ha dicho antes,
Los menestrales fueron despojados de sus herramientas por los capitalistas y pasaron a ser trabajadores libres que solo recuperaban una parte del trabajo que realizaban en forma de salario. El resto del valor laboral se lo quedaba la empresa en forma de beneficio. También se transformó la propiedad. Los nuevos propietarios eran inversores accionistas cuyo trabajo nunca entraba en el producto y tenían poco o nada que ver en la gestión de la empresa, y que aún así recibían dividendos del beneficio obtenido del trabajo de los obreros. El dilema es muy claro. Se privaba de este modo a los trabajadores de su derecho natural a la plena propiedad y la libre disposición de los productos que creaban con su trabajo. Hubo algún intento de justificar la apropiación del valor de trabajo realizado por los obreros argumentando que el capital es una especie de trabajo acumulado y que los inversores, de una manera indirecta, añaden al proceso su trabajo anterior, pero esta justificación apenas se sostiene, como observó Richard Schlader con agudeza. La escuela clásica, partiendo del supuesto de que el trabajo creaba la propiedad, fue incapaz de formular una teoría económica coherente que no llevara a la conclusión de que quien se beneficiaba sin trabajar estaba robando necesariamente al obrero. Los militantes socialistas, cuya voz iba ganando fuerza por toda Europa en la década de 1840, se dieron cuenta de la contradicción que amenazaba con separar la teoría económica clásica del capitalismo. Consideraban que el capitalismo era una aberración y encomiaban las afirmaciones de la teoría económica clásica de que todo ser humano tiene un derecho natural a la propiedad del fruto de su trabajo. Decididos a evitar la ruptura entre la teoría económica clásica y un capitalismo incipiente, los economistas optaron por dejar para los socialistas la teoría de la propiedad privada basada en el derecho natural de Locke y se afanaron en buscar una nueva teoría que les sirviera. La encontraron en la teoría del valor utilitario de David Hume y Jeremy Bentham. Según Hume, la propiedad es una convención humana nacida del interés común que lleva a cada ser humano, en concurrencia con otros, a un plan general o sistema de acciones que tiende a la utilidad pública. En otras palabras, las leyes de propiedad son códigos que los seres humanos acuerdan seguir porque van en interés de todos. Hume dejó claro que era favorable a la noción de que lo que crea un hombre a partir de la naturaleza es suyo. Sin embargo, afirmaba que el derecho a la propiedad privada no se debía fomentar por responder a un derecho natural, sino por ser un ámbito útil, y que la propiedad se tenía que intercambiar libremente en el mercado por ser algo muy beneficioso para la sociedad humana. Los utilitaristas, al sostener que el bienestar general de la sociedad definió como el triunfo del placer sobre el dolor, era la base sobre la que fundar la propiedad, podía justificar su apoyo tanto a la propiedad privada del obrero como a los derechos de propiedad incorporados al capital, argumentando que las dos formas de propiedad fomentaban el bienestar general y que, por ello, eran útiles. En los dos casos, la utilidad por sí sola servía de justificación. Bentham se dispuso a refutar sin ambages la teoría del derecho natural a la propiedad, argumentando que la propiedad natural no existe. Los derechos, pues, son fruto de la ley, y sólo de ella. No hay derecho sin ley, ni derecho contrario a la ley, ni derecho anterior a ella. La propiedad y la ley nacen juntas, y juntas deben morir. La doctrina utilitarista ofreció a los capitalistas la base que necesitaban para justificar su plan creciente como fuerza dominante en la nueva economía industrial. Con todo, la teoría del derecho natural a la propiedad siguió teniendo mucha influencia, sobre todo entre los obreros que llenaban las fábricas y las oficinas de la economía industrial, y entre los menestrales y pequeños comerciantes que seguirían desempeñando un papel fundamental, aunque más limitado, en la era del gran capital. Aunque el utilitarismo estaba claramente basado en las convenciones sociales y no en la ley natural, recibió un espaldarazo inesperado por parte de Charles Darwin. En su libro El origen del hombre, Darwin sostenía que las facultades mentales más evolucionadas del ser humano dieron lugar a la aparición de la conciencia, que lo predispuso a seguir cada vez más el principio utilitarista de buscar lo mejor para el mayor número de personas. Las reflexiones de Darwin ofrecieron al utilitarismo un apoyo natural que los economistas no tardaron en aprovechar. Pero a Darwin no le gustó que se apropiaran de esta manera de su teoría de la evolución.
Después de todo, había argumentado que el carácter utilitario de nuestra especie era de orden superior, porque fomentaba la cooperación y la empatía en el ser humano, y le disgustó ver que sus ideas se redujeran a lo estrictamente económico para legitimar un interés material colectivo. En sus últimos escritos, Darwin refutó las ideas de John Stuart Mill y de otros economistas utilitarios populares, señalando que, en modo alguno, surge siempre los impulsos de la previsión del placer. Para dejarlo más claro, citó el ejemplo de la persona que se apresura a salvar a un desconocido en un incendio a pesar del riesgo personal y sin esperar recompensa. Para Darwin, la motivación para rescatar a otra persona surgía de un impulso humano más profundo que el placer, al que él llamaba instinto social. El mal uso de la teoría de Darwin para apoyar la teoría utilitarista de la propiedad tuvo efectos perceptibles, pero aún fue más atroz e impactante la adulteración de su teoría de la selección natural por parte del sociólogo y filósofo Herbert Spencer, para proponer lo que más adelante se daría en llamar darwinismo social, un movimiento de inspiración ideológica concebido para justificar los peores excesos de un capitalismo desenfrenado a finales del siglo XIX. Spencer se apropió de la descripción que hizo Darwin de la selección natural para justificar su propia teoría de la evolución económica. Según él, esa supervivencia del más apto, que aquí he tratado de expresar en términos mecánicos, es lo que el señor Darwin ha llamado selección natural o preservación de las razas favorecidas en la lucha por la supervivencia. En general, se cree que la expresión supervivencia del más apto se debe a Darwin, pero en realidad fue acuñado por Spencer después de haber leído su obra. Por desgracia, Darwin incluyó la narración de Spencer en la quinta edición del Origen de las Especies publicada en 1869, donde escribió: a esta conservación en la lucha por la supervivencia de variedades que adquieren una ventaja por su estructura, constitución o instinto, la he llamado selección natural, y el señor Herbert Spencer ha expresado bien la misma idea cuando habla de supervivencia del más apto. Para Darwin, aquella expresión era una metáfora que significaba mejor diseñado para el entorno inmediato, pero para Spencer se refería a la superioridad física. Para Spencer, el significado de supervivencia del más apto era que solo sobrevivían los organismos más aptos desde el punto de vista físico y, con el fin de introducir esta idea en el discurso público, no tuvo reparos en alinearse con Darwin, a pesar de que su propia idea de la evolución era mucho más lamarckiana. Más adelante, Darwin hizo todo lo que pudo para renegar de esta expresión e incluso se disculpó por haberla usado, pero todo fue en vano. La expresión arraigó tanto en la conciencia pública que acabó representando su teoría en la mente de las generaciones siguientes. Para Spencer, todas las estructuras del universo habían evolucionado desde un estado simple e indiferenciado a otro estado cada vez más complejo y diferenciado, caracterizado por una mayor integración de sus partes. Este proceso se aplicaba por igual a las estrellas y a las galaxias, a la evolución de la vida en la Tierra y a la organización social humana. Para Spencer, la competencia que se daba en el mercado entre las empresas era una expresión de la evolución natural de la sociedad. Había que dejar que esta competencia actuara sin interferencia del gobierno para que solo las empresas más complejas y con más integración vertical sobrevivieran y prosperaran. Las ideas de Spencer ayudaron a legitimar los intereses empresariales de la época, al encontrar en la naturaleza una justificación para las empresas que aspiraban a una mayor integración vertical y a una gestión más y más centralizada y racionalizada. Spencer y los economistas partidarios de la libertad de mercado que le siguieron consiguieron acallar toda oposición pública seria a la organización económica existente. Sin embargo, Spencer y sus correligionarios erraron al creer que la complejidad creciente de la sociedad exigía de manera ineludible empresas integradas verticalmente y con un control centralizado en manos de menos instituciones y personas. Pero la complejidad no siempre es sinónimo de integración vertical y centralización. En la primera y la segunda revolución industriales, la naturaleza de las matrices de comunicación, energía,
favorecía la integración vertical de la actividad económica para reducir los costes marginales y crear economías de escala suficientes para recuperar las inversiones y obtener beneficios. Añadiría que ha sucedido lo mismo con los regímenes capitalistas y socialistas, como hemos visto en la Unión Soviética y en China, e incluso con las economías mixtas sociales y de mercado de Europa. No deberíamos confundir la propiedad de los medios de producción con la organización del modo de producción. Tanto los regímenes capitalistas como los socialistas organizan la producción en empresas integradas de escala vertical, porque así mejoran las eficiencias, a pesar de sus diferencias desde el punto de vista de la propiedad y la distribución de beneficios. Pero, ¿cómo se organiza una economía en la que los costes iniciales de establecer una matriz de comunicación-energía sean sustancialmente menores y en gran medida los sufraguen centenares de millones de personas en redes entre iguales, y en la que el coste marginal de generar, almacenar y compartir información, energía y un número creciente de productos y servicios se acerque a cero? Están haciendo una nueva matriz de comunicación-energía, y con ello una nueva infraestructura pública inteligente. El Internet de las Cosas conectará todas las personas y todas las cosas en un nuevo paradigma económico mucho más complejo que los de la primera y la segunda revolución industrial, con una arquitectura distribuida en lugar de centralizada y de un índole colaborativo en vez de jerárquica. Más importante aún, la nueva economía optimizará el bienestar general mediante redes de integración horizontal, prefiero decir lateral, en el procomún colaborativo, no mediante empresas de integración vertical en el mercado capitalista. El efecto de esto es que la infraestructura incipiente del Internet de las Cosas plantea una amenaza de proporciones incalculables a los monopolios empresariales del siglo XX. Aparecen clases nuevas de empresas sociales que se conectan al Internet de las Cosas para aprovechar su arquitectura distribuida, colaborativa y abierta con el fin de crear economías de escala lateral y entre iguales que prescinden prácticamente de todos los intermediarios. Esta comprensión aumenta de una manera drástica las eficiencias y la productividad al tiempo que reduce los costes marginales casi a cero, permitiendo la producción y la distribución de bienes y servicios casi gratuitos. Los monopolios integrados verticalmente que han dominado la segunda revolución industrial durante el siglo XX tratan de repeler este asalto, pero sus esfuerzos son en vano. Los monopolios gigantes que dominan la industria de la música, el sector editorial, los medios de comunicación impresos y electrónicos y gran parte de la industria del espectáculo y el ocio ya han sufrido en sus propias carnes los efectos de la producción entre iguales conectados en red, en una economía de escala de integración lateral que reduce el coste marginal casi a cero. A medida que la infraestructura del Internet de las Cosas madure, es de esperar que se le una muchos de los gigantes sectores que van de la generación de energía a las comunicaciones, la manufacturación y los servicios. Estos cambios económicos de gran alcance están empezando a impulsar un cambio aún más profundo en la conciencia del ser humano. El nuevo paradigma económico va acompañado de un reemplantamiento radical de la naturaleza humana que altera fundamentalmente la manera de percibir nuestra relación con la Tierra. Como dijo Thomas Paine, el gran revolucionario, cada generación debe tener la misma libertad de actuar. Una generación nueva está cultivando el germen de una sociedad de coste marginal cercano a cero, y su nueva cosmovisión enriquece el significado de la aventura humana.